Amigos, buenas noches, bienvenidos. La exministra de Transporte del gobierno de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, sentenciada por el caso Sobornos, ingresó hoy a la Embajada de Argentina buscando refugio. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Al respecto, la Cancillería informó que brindará la documentación pertinente para demostrar la actuación judicial y que no es una perseguida política. Es en esta sede diplomática ubicada en el norte de la capital donde la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, busca evadir el proceso judicial que se sigue en su contra. Según su defensa, la decisión se la comunicó tan solo unas horas antes. La arquitecta el día de ayer me comunicó que había pedido refugio, no me indicó a qué país, pero esto es consecuencia de los abusos que han existido durante todo el proceso. Ella, al igual que 19 procesados más, fue condenada a 8 años de prisión por el delito de cohecho agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016. En un comunicado, la Cancillería del Ecuador manifestó que enviará toda la documentación procesal pertinente para demostrar la correcta actuación del Poder Judicial, pues no se le puede atribuir la calificación de perseguida política. No obstante, según la penalista Paulina Araujo, es realmente nulo lo que el gobierno del Ecuador puede hacer. Por más copias que le manden a la República Argentina del proceso judicial, ¿quién decide? Es la República Argentina. Si le quieren dar protección, ahí el Ecuador no tiene ya nada que hacer. Dentro del proceso, Fiscalía demostró que María de los Ángeles Duarte, valiéndose de su cargo, suscribió contratos viales y gestionó la entrega de dineros ilícitos de parte de algunas empresas, por medio de representantes o delegados. A pesar de ello, si la Embajada de Argentina decide otorgarle asilo o refugio, el proceso en su contra podría quedar en el limbo. La historia tiene varios ejemplos. Por más procesos que existan, por más mediatización, por más flores que se lancen las autoridades diciendo que ahora sí aplican la justicia, las personas que se someten a estos procesos tienen muy bien estudiados qué mecanismos tienen. Mientras tanto, los últimos plazos dentro del llamado juicio del siglo continúan. Tras aceptar a trámite el recurso extraordinario de casación, solo resta que se sortee el tribunal que analizará y determinará si ejecuta o no la pena contra altos exfuncionarios del Estado. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Un juez negó la acción constitucional de habeas data interpuesta por la defensa de Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass. Con ello se dilata la posibilidad de que Rivera pueda acogerse a la prelibertad y deberá continuar en la cárcel regional de Guayaquil, donde cumple una sentencia de 6 años por el delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Según su defensa, hace falta un informe del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas de la Libertad, pues para acceder al beneficio requiere el cumplimiento del 60% de la pena impuesta. Esa información se la requirió el 29 de abril del 2020. Ya estamos alrededor de 4 meses y el SNAI todavía no despacha esa información. El señor Ricardo Rivera vive con 5 personas más, pues. No tienen la alimentación adecuada. Anexo a eso, es una persona que tiene 66 años de edad, mayor adulto, la Constitución lo ampara. Anexo, tiene enfermedades cardíacas, enfermedades catastróficas, que la Constitución también lo ampara. Y anexo, es privado de libertad, triple vulnerabilidad, y han pasado 4 meses. El estado de excepción caduca este sábado. Por esta razón, el COE Nacional pidió al Ejecutivo un decreto de ampliación para garantizar la base normativa de las medidas restrictivas que ayudan en la mitigación de la proliferación del COVID-19. Con el envío de un informe técnico, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional justifica el pedido de ampliación del estado de excepción recomendado al presidente de la República. Es importante la aplicación de esta base legal con la finalidad de generar medidas restrictivas que nos ayuden en la mitigación de la proliferación del COVID-19. Desde el COE de Pichincha concuerda su presidente Agustín Albán y apoya el pedido en base a criterios sanitarios y jurídicos. En el caso de motivos sanitarios, evidentemente seguimos teniendo un contagio, un crecimiento activo en los contagios, no tremendamente acelerado, pero sigue existiendo. Sigue existiendo presión en el sistema sanitario, eso hay que reconocerlo. Para poder llevar a cabo las medidas, por ejemplo, de intervenir aquellas parroquias donde teníamos el mayor número de contagios, requerimos el estado de excepción. Y también hemos visto que las medidas que se implementaron hace un par de semanas
en cuanto al toque de queda y a la ley seca han dado resultados. El paraguas normativo que representa el estado de excepción permite que la autoridad aplique medidas como la prohibición de circulación y de reuniones para evitar que incremente el contagio del virus. El último decreto, el 1074, fue suscrito el 15 de junio por un periodo de 60 días, que puede ser ampliado por una vez. Creemos que es lo sano por este momento y creo que por lo menos 30 días más nos cambien como país. El ECU 911 tiene la responsabilidad de medir las 5 incivilidades o inconductas humanas como son aglomeraciones, toque de queda, escándalos, libadores y sobre todo fiestas clandestinas. No lo podríamos hacer si es que no tenemos esta base jurídica. En el país los casos confirmados superan los 89.387 y Pichincha es la provincia que más contagios concentra. Según el último informe, son 19.536 los casos. El COE aspira a que este viernes el presidente amplíe la excepción para poder disponer las medidas requeridas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Gracias, Martina. Y Ecuador tendría 3 caminos para acceder a las vacunas contra el COVID-19. Uno de estos mediante el mecanismo COVAX Facilities, a través del cual podría obtener dosis para al menos el 20% de la población. La expectativa por las vacunas contra el COVID-19 tiene en vilo al mundo. Todos los países quieren acceder a ellas. Y en el caso de Ecuador, según explica el experto en inmunología, Nicolaos Kyriakidis, el país tendría 3 caminos. El primer eje es de formar parte de esta alianza de COVAX. Segundo es el contactar directamente las empresas farmacéuticas para, si es posible, asegurar algunas dosis. La tercera alternativa, más bien, pues tenemos también unos países latinoamericanos que tienen la infraestructura de producir vacunas. COVAX pertenece a Gavi, la Alianza para la Vacunación y la Organización Mundial de la Salud. Siendo parte de este mecanismo, nuestro país podría acceder a un número de dosis. Proporcionar un número de vacunas para el 20% de la población de cada país. La vacuna se desarrolla en laboratorios en el Reino Unido, Estados Unidos y en Rusia, donde esta semana anunciaron tener la aprobación. Sin embargo, los expertos aseguran que aún le falta camino por recorrer. Desafortunadamente, y en la angustiosa necesidad que tenemos de tratar de controlar a la pandemia, estamos omitiendo ciertos procesos que pueden ser sumamente riesgosos. En Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri anunció que la ciudad está ya en la lista de localidades que buscan acceso a la vacuna y que han tenido contacto con 3 laboratorios fabricantes. El gobierno, por su parte, no ha informado si está en contacto. Y aunque todavía se desconocen los costos, queda la duda. Vamos a ver si tenemos los recursos para comprar 14 millones de dosis. Así es. $4 Lo cierto, según los expertos, es que la colocación de la vacuna no significa inmunidad inmediata. No es algo que funciona de un día al otro. No es que nos administramos la vacuna o recibimos la vacuna el día de hoy y mañana estamos ya inmunes. Entonces, es una primera dosis para activar, para estimular nuestro sistema inmunológico y una segunda para reforzarlo. Y la durabilidad la conoceremos a medida que avance el proceso de vacunación. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y este viernes se retoma el campeonato ecuatoriano de fútbol. Se juega el primer partido después de la suspensión por la pandemia del coronavirus. La nueva normalidad obliga a hacer cambios para los aficionados a este deporte. Luego de varias solicitudes, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional por fin dio el visto bueno. Desde este viernes se retoma el Campeonato Nacional de Fútbol, es decir, regresan los partidos. Pero hay novedades, los encuentros serán sin público y con un pedido especial a la hinchada: evitar que se realicen banderazos o aglomeraciones que pongan en riesgo la seguridad de los aficionados y deportistas. Algunos de los equipos, incluso a través de sus redes sociales, hacen el llamado a sus seguidores. Este partido es el más complicado. El fútbol te necesita. Quédate en casa. Esta primera jornada se disputará entre el viernes y el domingo. Además, los partidos no pueden verse en bares y discotecas, y en ciudades como Guayaquil, San Borondón y Quito están prohibidas las reuniones sociales. A pesar de esto, la noticia genera expectativas en los dueños de restaurantes, que ven en esta reanudación un impulso a la economía. Al menos por esas horas, creen que los pedidos para llevar aumentarán. Y los pedidos a domicilio la llevamos en 5 a 10 minutos, rápido. La comodidad de su casa para que pueda ver el partido y comer el rico pollo, el más rico de Guayaquil. El servicio a domicilio es el que más estamos vendiendo. Porque hay que hacer caso para podernos
reactivar más rápido. Son 208 los juegos que faltan por disputarse, incluyendo las posibles finales de ida y vuelta para definir al campeón de la temporada. Joana Ramos, 24 horas. El expresidente Abdalá Bucaram ya está en su casa cumpliendo arresto domiciliario. Tras 4 horas de audiencia se ordenó en su contra esta medida cautelar por el presunto delito de delincuencia organizada. Fue una noche y madrugada movida entre el Hospital Abel Gilbert de Guayaquil y la unidad de flagrancia. Finalmente, tras recomendación médica, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz no fue trasladado a Quito y fue parte de la audiencia de formulación de cargos vía telemática. La audiencia, que comenzó a las 2 de la mañana, terminó cuando la luz del sol ya acompañaba el día. Finalmente, el expresidente, en menos de 24 horas de la intervención en su domicilio, llegó de vuelta a casa para cumplir con el arresto domiciliario que la jueza dispuso por el presunto delito de delincuencia organizada, pero ahora con resguardo policial permanente. Según la investigación de la Fiscalía, que lleva 2 meses, los procesados la madrugada del 13 de agosto habrían conformado un grupo estructurado para planificar actividades delictivas entre noviembre del 2019 y agosto del 2020. En Quito y Guayaquil. Una de esas actividades sería incluso la obtención de beneficios económicos en el contexto de la comercialización de pruebas para COVID y de mascarillas. Para la Fiscalía hay delitos conexos como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, incluso presuntamente delitos contra la vida. Este es el tercer proceso contra el expresidente, pues porta un grillete electrónico por el presunto delito de tráfico de armas y tráfico ilícito de bienes patrimoniales. En estos 2 casos, además, debe presentarse diariamente ante la autoridad. Estas medidas podrían ser revisadas en los próximos días. Y por otro lado, aunque la Fiscalía inicialmente informó que dentro de esta investigación también se incluía el hijo del expresidente, Jacobo Bucaram Puley, finalmente durante la audiencia no se formuló cargos en su contra. Jacobo Bucaram atraviesa otras 2 investigaciones, por asociación ilícita, donde también están sus hermanos y cuñada, y por tráfico de bienes patrimoniales junto a su padre. Este jueves también iba a ser un día determinante en su futuro jurídico, pues estaba previsto que se realice la audiencia donde se revisaría lo encontrado en el teléfono de los extranjeros Shaida Khan y Sheyman Oren. Uno de ellos asesinado un día después de que se revisara pericialmente el contenido del celular, donde habría un video de la supuesta entrega de $300,000 en efectivo por parte de Jacobo Bucaram a cambio de pruebas de COVID. La diligencia, donde la defensa del extranjero sobreviviente al ataque pidió la nulidad para incluir a otros posibles responsables, se suspendió. Hasta el momento nadie conoce del paradero de Jacobo Bucaram Puley, quien tiene ya 3 órdenes de detención en su contra. Dayana Monroy, 24 horas. Y los 3 agentes metropolitanos de Quito involucrados van a la cárcel. Ellos habrían formado una estructura delictiva, pues presuntamente se valieron de pertenecer a la escolta presidencial para facilitar documentos falsos a los 2 israelíes implicados en la venta de insumos médicos. Los 3 agentes metropolitanos están en la unidad de flagrancia en Quito a la espera de su traslado a la Tacunga. Los enviarán allá este viernes para que cumplan los 90 días de la medida cautelar que se dictó en su contra. Según la Fiscalía, habrían conformado un grupo para planificar actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 en Quito y Guayaquil. Este caso ya se encuentra en investigación desde mayo de 2020 por la posible relación de los agentes y los israelíes detenidos en Santa Elena, pues uno de los delitos por los que se les acusa a los extranjeros es por falsificación y uso de documento falso, por las credenciales de la DEA que usaron para movilizarse para vender insumos médicos, pues estos habrían sido proporcionados por los 3 agentes metropolitanos. Según el acta de audiencia, ellos aprovecharon de su cargo como escoltas del vicepresidente para facilitarles las credenciales y darles seguridad. Lo confirma el abogado del israelí Oren Sheyman. El pago se hizo mediante una transferencia de $7,000 que responde pues al valor por este servicio de protección que otorgaba la caravana fuera de su ejercicio público. Sobre las credenciales falsas, la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador anunció que está al tanto del uso de las identificaciones diplomáticas fraudulentas y que también tienen conocimiento de que varios miembros del personal de la embajada han sido detenidos mientras conducían en Quito en los últimos meses. En varios de estos casos se tomaron fotografías de la cédula, las placas y el automóvil y señalan que han cooperado con el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar que las credenciales y protecciones diplomáticas no se vean comprometidas.
empresas, a lo que el ex vicepresidente contestó: esto aclara la especulación maliciosa y las calumnias infundadas en días pasados, que todos sepan de dónde vienen y qué las motiva. Lo dice pues en el lugar en donde vivían los israelíes era el edificio en donde también vivía el ex vicepresidente, ubicado en el norte de la capital. En ese lugar los israelíes conocieron a su vecino Brian Pérez, con quien hicieron negocios con los insumos médicos. Pérez los denunció por estafa a los israelíes y ahora se desconoce su paradero. Mientras tanto, en el Consejo Metropolitano esperan solicitar un informe sobre las actividades de estos agentes. El alcalde de Quito se hace a un lado de una posible vinculación y en Twitter señaló que los 3 ciudadanos son parte de una escolta de 16 motorizados que desde hace años por decreto presidencial obliga al municipio a prestar este servicio, que responde exclusivamente a la Casa Presidencial. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. A inicios de septiembre concluirá la instrucción fiscal por fraude procesal en contra de Daniel Salcedo, Alfredo Adún, su hijo y el piloto Franklin Lara. La Fiscalía está a la espera de los resultados de las extracciones que se hicieron al celular del piloto fallecido en el intento de fuga de Salcedo. El tiempo corre para la Fiscalía y en pocos días más se cierra la instrucción fiscal por el posible delito de fraude procesal en el intento de fuga de Daniel Salcedo el pasado 8 de junio. Recordemos que Salcedo, acusado también de asociación ilícita, peculado y lavado de activos en las irregularidades encontradas dentro de los hospitales del Seguro Social, trató de escapar hacia Perú en una avioneta de propiedad de una de las compañías de Alfredo Adún. Adún, amigo de Abdalá Bucaram, fue incluido en el proceso y ahora utiliza un grillete electrónico y tiene arresto domiciliario. Su hijo, Samuel Adún, dueño de la empresa que administraba la avioneta, tiene prohibición de salida del país y Franklin Lara, el piloto de la nave, tiene orden de prisión preventiva, medida que se tomó después de que fue a rendir su versión a la Fiscalía, por lo que pudo salir sin ningún problema del edificio y ahora se desconoce su paradero. Se pudo confirmar que la Fiscalía está a la espera de los resultados de las extracciones que Criminalística hizo al celular de Alfredo Espinosa, el piloto que falleció en el intento de fuga. Espinosa es acusado por Lara de haberlo secuestrado en pleno vuelo, mientras que Adún acusa a Lara de haberle robado la avioneta, una versión que ha cambiado varias veces durante las investigaciones, puesto que se llegó a decir también que Lara alquiló la nave. En este caso se incluyó a Jocelyn Mieles, novia de Daniel Salcedo. Ella viajó junto a su pareja aquel 8 de junio en la avioneta. Mieles usa grillete electrónico y debe presentarse periódicamente ante las autoridades. Además, tiene prohibida su salida del país. En esa avioneta también viajaba César Rodríguez, amigo de Salcedo, quien al no tener ninguna boleta de captura, no fue deportado a Ecuador y actualmente se desconoce su paradero. Joana Ramos, 24 horas. Avanza el proceso por lavado de dinero y prácticas corruptas que afronta el ex presidente del directorio de Seguro Sucre, Juan Javier Rivas, en los Estados Unidos. La Fiscalía de ese país llegará al juicio con la confesión de uno de los involucrados de pagar millones de dólares en sobornos a Rivas. El colombiano Felipe Moncaliano, corredor de reaseguros internacionales, confesó y con ello confirmó la tesis de los agentes fiscales estadounidenses. Tras la firma de varios contratos de reaseguro en Seguro Sucre, se erigió un entramado de sobornos. Entre 2014 y 2017, Sucre reaseguró cerca de 600 millones de dólares en el exterior. En ese lapso, varios contratos fueron firmados tras el pago de 10,8 millones de dólares en comisiones, de los cuales al menos 3,1 millones, según la confesión del procesado, fueron a manos de funcionarios públicos ecuatorianos, entre ellos Juan Javier Rivas, expresidente del directorio de Seguro Sucre, ex asesor del expresidente Rafael Correa. Según la confesión, en la trama participaron también Roberto Heinert y José Gómez, intermediarios de seguros. Moncaliano aseguró, por ejemplo, que por una póliza de reaseguros para el Ministerio de Defensa en 2013, se pagó una coima de 1,8 millones de dólares, así como el 8% de la renovación para el año siguiente. Al menos 6,5 millones de dólares, según el colombiano, se pagaron en 11 giros a una cuenta en Suiza de propiedad de los intermediarios. El resto fue enviado a cuentas en Estados Unidos y Panamá. Esta confesión será parte medular del juicio que arrancará en Miami el próximo 26 de octubre. Mientras tanto, en Ecuador, los exdirectivos de Seguro Sucre, Verónica Aro y José Luis Romo Rosales, recibieron prisión preventiva el pasado 21 de mayo tras ser detenidos en sus domicilios. La Fiscalía los investiga por lavado de activos.
La entidad, que además vinculó a una persona jurídica en este proceso, observa movimientos irregulares por más de $1 millón. Situación reportada por el SRI, la UAFE y la Superintendencia de Compañías. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias, amigos. Fuerzas Armadas han tomado el control externo de las cárceles del país luego del segundo estado de excepción ordenado durante el actual gobierno. Un grupo de reacción ingresará a los pabellones en caso de enfrentamientos. Durante al menos 60 días, las Fuerzas Armadas reforzarán la seguridad en las cárceles del país. En los exteriores del Centro de Privación de Libertad de la Zona 8, efectivos de la Fuerza Terrestre montaban una carpa donde funcionará un centro de mando coordinado. En el filtro de ingreso se ubicaban uniformados, quienes durante el estado de excepción realizarán controles en conjunto con la Policía Nacional. En el mismo sentido de lo que se vivió hace un año, es decir, la planificación será actualizada. Un panorama similar encontramos en las inmediaciones de la penitenciaría del Litoral, donde pudimos observar a militares revisando lo que entra y lo que sale. Lo que respecta a la infraestructura, nos encontramos en el primer filtro. Adicional, personal de Fuerzas Armadas se encuentra dando seguridad perimetral y en la parte fluvial también. Sin embargo, un grupo de reacción conformado por 30 uniformados de las Fuerzas Armadas pernoctarán en estas carpas y estarán atentos ante el aviso de cualquier emergencia en el interior de la penitenciaría del Litoral. En tanto que desde la comandancia de la Policía de la Zona 8 se ha ordenado incrementar el número de efectivos de 450 a 500 uniformados, sin contar con las fuerzas élite que ingresarán en el caso de que estallen nuevos enfrentamientos. Ahí colaboran unidades élites de la policía, colabora el GIR, colabora el GOE, colabora otros servicios de la policía y el número aumenta considerablemente. Además, la policía trabajará sobre todo en el desarme de los reos. Nosotros vamos a continuar con nuestra responsabilidad de la requisa, lo vamos a hacer con mayor frecuencia, lo vamos a hacer de alguna manera tratando de ubicar estas posibles armas o este posible armamento que existe en el lugar para evitar justamente lo que sucedió hace 2 semanas. Es la disposición ordenada en todos los centros de reclusión del país. Este es el panorama en algunas de las cárceles de Los Ríos, El Oro, Manabí y Cotopaxi. En el Centro de Privación de Libertad de El Turi, en Cuenca, donde la seguridad está a cargo de 120 policías y 30 militares, se procedió al decomiso de más de 250 armas blancas. Hay una planificación adecuada, están con el control perimetral, va a haber puntos de control en las partes externas. Solo en 2020 se han registrado 22 asesinatos al interior de las cárceles del país. 12 de esas muertes en la penitenciaría del Litoral. Por lo pronto, la entrega de encomiendas y las visitas están prohibidas en los centros de reclusión, donde el gobierno ha declarado un segundo estado de excepción. Un segundo intento por aplacar la violencia dentro de las cárceles del país. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Pues hoy vamos a hablar del famoso medicamento del Remdesivir. El Ecuador es el primer país en la región en recibir una donación de hasta 1.900 dosis de este medicamento producido por el famoso laboratorio Gilead. En este sentido, pues el Ecuador y 320 pacientes podrían beneficiarse de la recepción de este fármaco. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció que el medicamento llegó al país la semana anterior y que no es un medicamento antiviral como tal, sin embargo, está diseñado para afrontar otros virus como el ébola y aparentemente funciona para cortar el tiempo en que los pacientes permanecen en terapia intensiva. Esto fue lo que aseguró el ministro de Salud. Sin embargo, hay que entender que este famoso fármaco, que es un profármaco de tipo nucleótido, se encuentra todavía en investigación y se lo tiene que administrar de forma intravenosa. Este análogo de la famosa adenosina se une al ARN, que es una parte del virus, en este caso al ARN polimerasa, y dependiendo del virus lo inhibe la replicación viral, inhibe que el virus prolifere tan rápidamente y obviamente esto podría acortar el tiempo de enfermedad. Se ha demostrado que existe actividad in vitro contra el famoso SARS-CoV-2 que provoca el síndrome de distrés respiratorio agudo.
En un modelo de los monitos macaco rhesus de infección por SARS-CoV-2, el tratamiento con este tipo de fármacos, pues que inició un poco después de la inoculación del virus a estos animalitos, tuvieron ciertos niveles de virus mucho más bajos que su contraparte que no recibió el tratamiento. Sin embargo, nosotros creemos que estas dosis, 1.900 dosis para algo más de 320 pacientes, podría simplemente entrar a manera de un estudio clínico al Ecuador. Hay que entender que no hay medicamento útil para la COVID-19 y que estos fármacos pues hay que manejarlos con muchísimo cuidado. 320 pacientes deberían beneficiarse siempre y cuando hagamos un estudio clínico de seguimiento para ver si es que en algún futuro estos medicamentos podrían servir y usarse a gran escala. Mucho ojo con creer que cualquiera de estos medicamentos puede curar el SARS-CoV-2. Les invitamos a que nos vean en el siguiente programa de Por tu Salud. Más noticias de Ecuador y Chile suscribieron un nuevo acuerdo comercial. Esta firma es un paso más en la búsqueda hacia la Alianza del Pacífico. En 2008, Ecuador y Chile firmaron el Acuerdo de Complementación Económica 65, mismo que incluía liberación arancelaria, facilidades aduaneras y sanitarias. El acuerdo entró en vigencia desde el 2010 hasta este jueves, que se lo amplió con la firma de un nuevo acuerdo comercial entre ambos países. Se beneficiarán de este acuerdo 710 empresas ecuatorianas. La firma se dio en un evento virtual con la participación del ministro de Comercio Exterior Iván Ontaneda, el canciller de Chile Andrés Alamand, el presidente Lenín Moreno y su similar chileno Sebastián Piñera. Nos va a permitir poner de pie nuestras economías, poner en marcha nuestros países. El acuerdo contiene 24 capítulos que incluyen asuntos agrícolas, compras públicas, acceso a mercados, comercio electrónico, entre otros. Nuestro maíz y arroz entrarán a Chile con disminución de impuestos. Carne de bovinos, aves, cerdo, queso, semillas, más de 20.000 empleos directos. En 2019, Chile representó el cuarto principal destino de las exportaciones de Ecuador. Ahora, con la firma de este acuerdo, se avanza un paso más en la aspiración de ingresar a la Alianza del Pacífico. Es un hito en nuestro camino para adherirnos a este importante bloque. Es un país, Ecuador, que siempre debió haber estado. La Alianza del Pacífico está conformada por Chile, Colombia, Perú y México. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.